Si no fuera real, no habría dejado tantas huellas. Podés dudar de muchas cosas en esta vida, pero hay dudas que cuando uno las mira en detalle, se empiezan a desarmar solas. Jesucristo, por ejemplo. No hace falta creer para admitir lo evidente, solo hay que observar. Porque si Jesús no hubiese existido, la historia universal habría aceptado el silencio, pero dejó demasiadas huellas para borrarlo. Está Flavio Josefo, judío no cristiano, escribiendo en el siglo I sobre Jesús, llamado el Cristo. Está Tácito, historiador romano, enemigo del cristianismo, admitiendo que Cristo fue ejecutado en tiempos de Poncio Pilato. Está Plinio el Joven, que reporta que los primeros cristianos lo adoraban como a un dios, cuando aún existían testigos vivos de su vida y muerte. Ahí, escritos en piedra, en pergaminos, en tinta antigua, por manos que no tenían ninguna razón para inventarlo. Si Jesús no hubiera existido, habría bastado un testigo para desenmascararlo, pero nadie lo hizo. Ni sus adversarios, ni sus perseguidores, ni los romanos que querían aplastar cualquier rebelión. Si no hubiera vivido, ¿cómo explicas un movimiento que nació sin poder, sin armas, sin territorio y que aún así atravesó imperios, idiomas, culturas y siglos? Nadie entrega su vida por un mito recién inventado, y sin embargo miles murieron afirmando que lo habían visto, oído, tocado. Hay algo más incómodo todavía. La lógica no explica por qué un carpintero desconocido cambió el calendario, el arte, la filosofía, la ética, la manera en que Occidente entiende la dignidad humana. No era rey, no era rico, no escribía libros, y sin embargo, todo lo que somos hoy, para bien o para mal, pasa por la huella de ese hombre. Incluso la ciencia aporta, la arqueología confirma lugares, prácticas, gobiernos y hasta detalles mínimos del contexto donde él respiró. La ciencia desmiente el cuento fácil y confirma el marco real de su vida. No explica el milagro, es cierto, pero tampoco lo niega. Uno puede elegir no creer, pero no puede elegir que no haya ocurrido, porque negar su existencia es negar la historia misma que lo presenció. Y ahí es donde la lógica deja paso a la conciencia. Si existe tanta evidencia de que vivió, entonces también existe la pregunta inevitable de qué hacemos con ese hecho. No si era Dios, no si hacía milagros, no si resucitó, no todavía. La pregunta es más simple y más exigente. ¿Qué significa para vos que un hombre haya existido y hablado de amor, de justicia, de perdón, de entrega, y que sus palabras sigan respirando 2000 años después? Las antiguas culturas estaban llenas de dioses. Egipto tenía más de 1000, Grecia un panteón entero, Roma adoptaba divinidades como quien colecciona estampas. Eran poderosos, decían, invencibles, necesarios para explicar lo que no entendíamos. Pero el tiempo, que todo filtra, los dejó caer como hojas secas. ¿Por qué? Porque eran dioses que no hablaban al ser humano. Dioses ligados al clima, a la cosecha, al trueno, a la guerra. Dioses que se adoraban por miedo, por costumbre o por presión política. Dioses cuya existencia dependía del templo que los albergaba y del imperio que los financiaba. Cuando el templo se caía, el dios desaparecía, así de simple. Su poder era tan frágil como las paredes que lo sostenían. Jesús, en cambio, no necesitó ni un templo propio, ni ejército, ni estatua, ni linaje de reyes. Su reino no tenía fronteras, su mensaje no necesitaba traductores políticos y su influencia no dependía del clima ni de la agricultura. Era un mensaje dirigido a lo único que no cambia con las eras, el corazón humano. Otros dioses eran reflejo del mundo que los creó. Jesús fue espejo del mundo que quería transformar. Los dioses grecorromanos se desplomaron no porque fueran destruidos, sino porque ya no tenían nada para decirle a la gente. Un dios del vino, de la guerra, de la fertilidad. Hermosos relatos, sí, pero sin impacto moral ni humano. Jesús, en cambio, habló de perdón, de dignidad para los despreciados, de amor por los enemigos, de justicia para los frágiles, de verdad que libera. No eran conceptos religiosos, eran conceptos humanos. Y cuando dos ideas se enfrentan, una que entretiene y otra que transforma, la que transforma termina quedándose. Los vikingos tenían a Odín y a Thor, los celtas a sus dioses tierra, los pueblos germánicos sus espíritus y guardianes. Todos esos eran dioses que pedían sacrificios pero no ofrecían sentido. No daban respuestas al dolor humano, solo exigencias y rituales. Jesús no pedía sacrificios para aceptar al ser humano, se ofreció él mismo sin pedir nada a cambio. Esa diferencia tan pequeña como un gesto partió la historia en dos, porque los mitos se sostienen mientras el miedo los necesite. Cuando el miedo cambia, el mito caduca. Jesús no se apoyó en el miedo, sino en la única verdad que sigue tocando la fibra humana universal, que la vida tiene valor, que el amor tiene peso, que el perdón tiene poder.
y que hay una dignidad interior que nadie puede arrebatar. Los dioses antiguos eran explicaciones, Jesús fue una persona, y una persona cambia más que una leyenda. Dicen que el Antiguo Testamento es un invento, un tejido de cuentos copiados, una colección de metáforas demasiado viejas para importar. Pero la Tierra, que no tiene ideología, ni fe, ni intereses, terminó hablando. Y cuando la Tierra habla, las teorías se quedan mudas. Bajo capas de polvo y siglos se encontraron nombres que no deberían existir si todo fuera un mito. En una piedra negra del siglo IX a.C. aparece grabada la frase Casa de David, como si la historia quisiera dejar constancia de que aquel pastor convertido en rey no nació en la imaginación de un escriba aburrido, sino en la piel concreta del tiempo. Los reyes que la Biblia menciona, Ezequías, Acab, Omri, Jehú, no se quedaron encerrados en sus páginas. Los asirios y los babilonios los registraron por su cuenta, sin simpatía, sin devoción, sin intención de colaborar con nadie. Ahí están, escritos por sus enemigos. Las ciudades también hablaron: Jericó, Samaria, Azor, Megiddo, Gebeón. Nombres que parecían poesía se revelaron como tierra excavada, muros, puertas, cenizas de conquistas, estratos quemados que coinciden con épocas de destrucción registradas en crónicas extranjeras. A veces la arqueología no dice pasó exactamente así, pero sí dice, con la calma de los hechos, el escenario era este, tal como se contó. También aparecieron documentos que respiran el mismo mundo del que habla la Biblia: contratos, leyes, costumbres, nombres hebreos en sellos de arcilla, túneles como el de Ezequías, cuya inscripción narra la misma obra descrita en crónicas. El cilindro de Ciro confirma que hubo un rey que autorizó el regreso de los exiliados. Las crónicas asirias narran la caída de Samaria. Los babilonios registran la destrucción de Jerusalén. Distintas manos, distintos imperios, un mismo hilo. No eran historias sueltas, sino una historia vivida. Incluso los pueblos que muchos creyeron inventados, como los hititas, terminaron emergiendo de la tierra con bibliotecas enteras, ejércitos, rutas comerciales y templos. La arqueología confirmó su existencia. Lo que la Biblia mencionaba en unas pocas líneas, el mundo moderno lo descubrió en ruinas y tablillas. Y entonces uno se queda pensando si hubiera sido plagio, si fuera solo una copia o una versión inspirada en mitologías prestadas, ¿por qué su contexto encaja tan exactamente con la realidad excavada? ¿Por qué los lugares existen, los reyes coinciden, los pueblos resucitan en las palas de los arqueólogos y la historia exterior repite lo que el interior ya decía? Los mitos antiguos se diluyen cuando se los busca. La Biblia, en cambio, se vuelve más densa, más terrenal, más concreta. No hace falta creer en milagros para admitirlo, los hechos no se inventaron a sí mismos, estaban ahí, esperando ser encontrados, esperando que alguien siglos después levantara una piedra y escuchara la historia decir: esto al menos fue real. Porque cuando los datos dejan de discutirse, empieza el verdadero desafío: mirarte en ese espejo que la historia no pudo romper y decidir sin excusas qué vas a hacer con esa verdad que no se deja matar.